Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a este programa, a este quinto programa de Hay Salida. Y me vuelve a acompañar una vez más Laura Cester desde Barcelona. Hola, buenas, Laura. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y nada, yo digo lo de siempre. A toda la gente que nos estéis viendo, que os guste nuestro contenido, que os guste los análisis que hacemos, las tertulias, las noticias que comentamos, suscribirse, comentar, compartir de alguna manera con las personas que creéis que les puede interesar, porque es la manera que tenemos de llegar a la gente y si os gusta es lo único que os pedimos. Y así que nada, Laura, yo lo de siempre, ¿no? Con las tecnologías, ¿qué tenemos hoy? Bueno, pues hoy nos hemos despertado con una noticia bastante triste e indignante, y es que hoy, 8 de febrero, de madrugada, la policía ha entrado en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel y lo ha desalojado cuando había un grupo de personas haciendo las permanencias. Y se ha convocado a las 7 una manifestación, la cual pues vamos a cubrir. Y bueno, pues el 23 de enero no pudo hacerlo Azcón porque hubo una gran masa de gente apoyando tanto dentro como fuera del centro. Y al final lo que ha visto, pues la estrategia del desgaste, de dejar pasar los días, que se baje un poco, que salga un poco del día a día de los medios y que la gente está al caso. Y al final, pues bueno, cuando había pocas personas y lo han tapiado, y ahora a ver qué pasa con el espacio. Exacto. Y bueno, seguimos, por otro lado, el personal de limpieza de Huesca sigue en huelga. Así que volvemos a repetir y a dejar por las pantallas el número de cuenta para que os apoyéis en su caja de resistencia y que toda ayuda cuenta, aunque sea pequeñita. Y por último, también mencionar como que el personal de transporte sanitario de Aragón también sigue en huelga y llevó a cabo una gran manifestación el miércoles pasado, que creo que tú estuviste, ¿no, Guillén? Sí, fue el viernes, fue bastante gente, y yo quería añadir que tienen previsto hacer un tapeo solidario para su campaña de lucha. Y también me gustaría añadir a esta ronda que hacemos rápida que para este sábado está previsto que la sección sindical de SOA en IKEA haga la primera huelga convocada en IKEA en Zaragoza. Vale, pues antes de pasar a materia y comenzar con los entrevistados de la tertulia, vamos a repasar rápidamente la actualidad con dos noticias esta vez. Y comenzamos con el periódico de Aragón, que titula: Los críticos del PAR constituyen un nuevo partido político en Aragón. La nueva formación, llamada Aragoneses, la lidera Elena Llue, que ve al partido aragonés muerto democráticamente. Bueno, se avecinan nuevos partidos en Aragón. ¿Qué opinas, Guillén? Bueno, yo tengo que confesar que a mí todo lo relativo al PAR me aburre mucho y me cuesta mucho de seguir la actualidad, porque es como un cirio constante, ¿no? O sea, es como, no sé, la enésima escisión del PAR. Siempre o bien montan un partido, en su día creo que montaron Compromiso por Aragón, o bien directamente se van a otros partidos. Se han ido a Ciudadanos, se han ido a Vox, se han ido al PP directamente. O sea, hay una escisión constante. Y es que el otro día leía en Twitter, además en el Twitter de Gonzalo González, que llevan desde 1987 perdiendo votos en las autonómicas. Es decir, que es un partido que llegó a tener un número importante de diputados, pero que desde 1987 está perdiendo votos y representantes en las autonómicas. Es cierto que ha subido o ha mantenido poder institucional a través de los concejales, de las concejalías, pero que al final tenemos que entender que el PAR es un partido que obtiene su poder precisamente de esas estructuras que son redes clientelares que construye a través de las concejalías. ¿Por qué? Pues porque las concejalías en los pueblos son los que te permiten tener un control directo sobre las comarcas, y al final un gran volumen del presupuesto público se lleva a través de las comarcas, las diputaciones provinciales, los ayuntamientos, por supuesto, y que eso siempre ha sido una herramienta que han tenido ellos, que han podido utilizar para pues que tener gente en los pueblos, ¿no? Pues la típica de yo me meto al PAR porque son los que me pueden conseguir que me den dineros para hacer la carretera o el polideportivo de turno, ¿no? Pues al final, entre eso, las empresas de los amiguicos, de los caciques, esos son las redes clientelares que ha podido construir el PAR. ¿Qué pasa? Que eso es una estrategia que, bueno, les lleva funcionando, llevan más de 30 años funcionando así. Pero poco a poco cada vez van perdiendo más poder institucional, en la medida en que van entrando nuevos actores que compiten con otros actores, como el PP, pero también como han entrado después Ciudadanos, Vox, el propio PSOE, que es el que más redes clientelares asegura, pues
se ha ido erosionando ese poder institucional. Entonces, tampoco hay que ver estas batallas internas como una cuestión ideológica o de una disputa política, si entendemos político como precisamente el campo de las ideas, sino simplemente como una cuestión de poder, de cuotas de poder. Entonces, cada vez el PER es un partido más mermado, que lleva desde el 2011 siendo un proyecto nacional, o sea, a escala aragonesa, que no tiene representación en Zaragoza desde el 2011, insisto, y que pues una deriva totalmente ideológica, totalmente arbitraria, que consiste siempre estar cerca del poder, pues para estar en la pomada, ¿no? Entonces, yo no creo que vaya a salir nada de esto, aparte de que, por un lado, los críticos se puedan integrar en algún partido, rollo PP, Vox, o en el que mejor les asegure una buena posición. Por otro lado, saber en qué posición queda Aliaga y el gobierno y la posición del PAR dentro del gobierno, ¿no? Porque no sabemos muy bien a quién representa Aliaga y que al final le ha estado manteniendo Lamban sin él tener una posición real dentro de su partido, que tenía sus críticos, con un elemento judicializado de Congreso, no sé. Bueno, yo no sé esa estrategia que decías tú, ¿no? De los concejales tal, apelar mucho a un voto rural que ya está bastante envejecido, ¿no? Y que no ha habido quizás una renovación. No sé cuántas elecciones les vas a continuar salvando, porque al final creo que, no sé si siempre llevan muchas legislaturas estando en el gobierno de Aragón de una manera u otra, y cada vez han ido perdiendo muchos más votos, peso. Pero bueno, que decías tú, los amigos son los amigos, no las redes clientelares. Y a mí, pues yo me he leído un poco por encima el manifiesto del Partido Nuevo Aragonés, o aragoneses, no me acuerdo, es que ya no me acuerdo ni del nombre, o sea, no, es un poco... Y bueno, nada, qué decir, que está todo lleno de palabras vacías, aguas, familias, libertad, Estado, hacer Aragón en España y España en Aragón, bueno, esas cosas, para al final lo que quiere decir es, pues a ver lo que es de lo mío y qué es lo que pillo yo. No sé qué tal les saldrá, pues ya lo veremos este mes de mayo. Y pues si te parece... Sí. Pasamos a plano nacional, con uno de los temas que más está hablando tanto en los medios de comunicación como también en redes, que es la ley del solo sí es sí, ¿no? Y bueno, un poco para quien no sepa de qué va este asunto, desde hace ya meses se venía, como se venía gestionando la creación de una nueva ley que renovase la anterior sobre el tema de las agresiones sexuales, y se crea la ley, se pone en vigencia la ley de solo sí es sí en septiembre del 2022, y la diferencia fundamental en comparación con la anterior es que la clave, el centro, es el consentimiento, y la intimidación o la violencia, que era dos de los aspectos que la anterior ley hacía o separaba que un crimen fuera, un delito fuera abuso sexual o agresión sexual, ya no serán dos aspectos que dicen qué tipo de delito es, sino que se convierten en agravantes. Todo es una agresión sexual y ya hay que tener en cuenta ya pues caso por caso y tener en cuenta pues una multitud de factores, porque el consentimiento de la mujer o de la víctima de una agresión sexual está en el centro. Entonces ¿esto qué ha hecho, no? ¿Por qué se ha puesto ahí en el centro del debate? ¿Por qué se ha generado una especie de paranoia social, no? Porque a partir de ponerse en vigor esta ley, algunas de las penas a agresores sexuales disminuyeron. ¿Por qué? A ver si lo explico bien, porque es un poco complejo estos temas y yo no soy experta. Al eliminarse esta diferencia entre dos tipos de delitos, la horquilla de penas es mucho más amplia, ¿no? Por lo tanto, si se revisan los casos, es el juez, no la ley, el que decide si bajar o no bajar la pena, dependiendo pues de cada caso. También muchos medios de comunicación, ¿no? Lo que venían también diciendo es como que parecía que se hubiesen abierto las puertas de las prisiones y los agresores sexuales pudiesen campar a sus aires, lo cual obviamente no es así. El número de puestas en libertad, no tengo el dato, pero ha sido bastante pequeño, poco referencial. Y bueno, pues qué decir, que yo creo que al final a toda esta gente que pone el grito, las manos en el cielo, el grito al cielo, o como se diga la expresión, realmente no les importa las víctimas, o no les importa el tema de la violencia sexual o de la libertad sexual de las mujeres y otros tipos de colectivos, sino lo que importa, pues en este caso, es señalar a un partido, señalar a otra cosa y generar polémica que pues se haga salir en las portadas. Y no es que nosotros seamos fans ni defensores, mucho menos de Podemos, pero bueno, las cosas son como son, ¿no? Guillén, ¿qué opinas de esto? Exactamente, eso iba a decir, que es que nosotros no se nos puede acusar, no somos sospechosos de precisamente comulgar con las cosas
que diga Podemos, que hemos sido críticos, somos críticos cuando hay que ser críticos, y en este caso, pues al César lo que es del César. Aquí la cuestión no es si la ley está bien hecha o mal hecha, que es lo que intentan transmitir desde la derecha mediática, y que hay mucha gente que compra ese marco. Lo que hay es una campaña mediática para atacar, digamos, esas posiciones, pero lo que no podemos hacer o permitir, aceptar que gente de izquierdas que está comprando ese marco, ¿no? Por no apoyar a Podemos precisamente, o porque lo haya hecho Podemos por la tierra que le tienen, están en contra, comprándole el discurso a la derecha. Y es que la cuestión aquí no es la ley en sí, ese no es el problema. Y por supuesto no la alarma social mediática que han construido. De hecho, el otro día salía una noticia de que estaban dando por caso de que habían sacado un violador a la calle aquí mismo en Zaragoza, pero es que le faltaban 2 meses para salir, y lo contaban dentro de sus contadores como, ay, mira qué alarmas. Le faltaban 2 meses con la ley que tú estás queriendo dejar. O sea, hay una alarma social creada que está totalmente, yo creo que injustificada. Y ya no entramos en si está bien o mal hecha, porque esa no es la cuestión. ¿Qué es la cuestión principal? Lo que hay de fondo es que son los jueces los que están aprovechando la situación para atacar políticamente o para imponer sus premisas políticas. Es decir, hay una serie de jueces de derechas, de extremas derechas, que lo que nos está diciendo es que la mayor parte, aunque una parte muy importante de la judicatura, sino el sistema judicial y represivo en su conjunto, está podrido y está totalmente orientado hacia la extrema derecha. Eso es lo que nadie está diciendo. O sea, se está diciendo que los jueces son machistas, sí, pero lo fundamental es que la justicia en el Estado español, en el Reino de España, es de extrema derecha. Tiene unos componentes ideológicos muy concretos, una tradición, una estructura y una base social, una base de clase que se reproduce, que se mantiene a lo largo del tiempo, y por tanto habría que poner el foco donde es, porque a lo mejor el problema es que no solo esto no se puede solucionar haciendo una ley. Por muy buena que esta ley pueda ser, que esa es la crítica que yo creo que habría que hacerle a Podemos, por muy buena que esta ley pueda ser, no se puede aplicar o no se puede llevar a término algunas cosas, por moderadas que sean, porque la misma estructura lo impide. Y si lo impide la estructura y lo impide la misma composición de clase y las relaciones de poder existentes, entonces a lo mejor de lo que estamos hablando no es si hay que poner el consentimiento en el centro o no, sino que para que el consentimiento esté en el centro, lo primero que hay que hacer es despedir a la mitad de los jueces. Esa es la cuestión, despedir a la mitad de los jueces, y los otros que queden, que estén bajo supervisión de un tribunal popular, para que se finalice la impunidad con la que actúan, para que no pueda ser que un juez pueda hacer lo que le dé la gana sin el escrutinio de nadie, porque parece que son intocables cuando en realidad son poderes ilegítimos de un Estado que es totalmente ilegítimo. Yo creo que esa es la cuestión principal, por eso centrarse en las propias cuestiones filosóficas sobre punitivismo, no punitivismo, la consentimiento, no el consentimiento. Esto es como la expresión posterior de un elemento anterior, que el elemento anterior es que los jueces y la justicia cumplen un papel reaccionario, y eso no se cambia con leyes, sino que se cambia cambiando esas estructuras. Sí, pero bueno, tampoco puedes cambiar esas estructuras si no cambias el sistema en su conjunto, sí. Pero bueno, sí. Pues bueno, ya iremos siguiendo este tema, porque el PSOE quiere hacer algunos cambios técnicos que es un poco realmente, o sea, ellos dicen como para que esto no ocurra, estas rebajas de las penas, algunos cambios técnicos que vuelvan a poner otra vez la violencia y la intimidación como una cosa que separa entre abuso y agresión. Ya veremos en qué queda, y bueno, si te parece, pasamos a la tertulia, que viene cargadita hoy. Muy bien, eso es lo más importante. Hoy nosotros nos callamos un rato y dejamos hablar a nuestros invitados, y luego vamos a ver qué tienen que decir las compañeras del Buñuel. Muy bien, seguimos. Estamos ya aquí en la tertulia, vamos a hablar hoy sobre medios de comunicación, de cómo se estructura el poder mediático en Aragón, y nos centraremos especialmente en el caso de Heraldo, Eneo, el grupo Eneo, y para ello tenemos con nosotros a Txortxe Tricas, que es miembro del Consejo de Redacción de Arainfo, miembro cooperativista de Arainfo. Muy buenas, Txortxe. Muy buenas, Guillén. Hola, buenas tardes, Gonzalo, Laura. Y también tenemos con nosotros a Gonzalo González, que es un profundo conocedor también de la estructura de los medios de comunicación en Aragón. Muy buenas, Gonzalo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Así que nada, Laura, ¿quieres empezar tú? Sí,
Yo voy a hacer una pregunta para poneros un poco en contexto, antes de entrar en materia así más general, y es que querría que nos contarais un poquito desde vuestro punto de vista cuál es la situación actual del panorama de los medios de comunicación, el modelo que tenemos actualmente, y ya más concretamente en Aragón. Sí, pues si os parece, comienzo yo y va a ser fácil y sencillo. A tu pregunta te respondo sencillamente, no existe modelo de negocio en los medios de comunicación en el occidente capitalista que conocemos. Y tampoco en Aragón. De hecho, en Aragón esto todavía se exacerba más, todavía es más pronunciado. El otro día, pues comentando con amigas, les venía a explicar que no existe en Europa ni en Aragón ningún medio de comunicación que pueda vivir de la venta de periódicos o suscripciones. Esto es irreal. Viven de otras cosas, pero de la venta, de lo que tradicionalmente en el siglo pasado se vivía un medio de comunicación, vender periódicos o suscripciones, eso ya no funciona, eso no existe, al menos con los grandes medios. Esto como contexto más general. Y en lo concreto, aterrizando en el país, bueno, pues nos encontramos con que las nuevas herramientas digitales, digamos, y de comunicación, internet y algunas plataformas han servido para que con mucho esfuerzo sí que haya en el microcosmos de los medios de comunicación pues algo más de diversidad. No hay grandes esfuerzos, locales, comarcales, pequeños proyectos levantados con mucho esfuerzo que sí existen. Lo que no existe es más pluralidad en la línea editorial, digamos. Entonces sí hay más diversidad, pero en cuanto a la línea editorial, pues básicamente está el buque que es el Heraldo de Aragón, Grupo Eneo, un periódico de clara línea de derechas, y luego a nivel nacional pues básicamente estamos nosotras, Arainfo, que peleamos contra un David contra Goliat con ganas, pero no sé si siempre con éxito. Gonzalo. Sí, pues coincido con lo que comenta Chorch, ¿no? En estos momentos los medios siguen con el problema de adaptarse a la realidad de Internet, porque ellos vienen de una realidad pues, del papel impreso que sigue teniendo dificultades para sobrevivir cuando la mayoría de la gente nos comunicamos, recibimos la información por otros canales. Y luego también hay una tendencia a la agrupación de la propiedad en el entorno internacional y se reproduce el entorno estatal, y luego en Aragón la propiedad de los medios acaba en grandes grupos, que la mayoría de ellos acaban siendo propiedad de pues, grandes bancos, de fondos de inversión, y esto pues repercute directamente en los contenidos que se producen y en la función que acaba teniendo la información, ¿no? Entonces, también hay otro problema añadido que también es en todos los ámbitos y que en Aragón yo creo que además está todavía peor, que es cómo afecta esto a la profesión, a los periodistas, porque se encuentran en un entorno de total precariedad y esto hace que sea muy difícil mantener criterios periodísticos ante pues lo que acaban siendo, bajo la excusa de la línea editorial, pues presiones para colar contenidos que poco tienen que ver con la información veraz, que es un derecho constitucional. Los medios pueden ser propiedad privada, pero los ciudadanos lo que tenemos derecho es a la información veraz, ¿no? Y esto es lo que se está viendo afectado con la situación actual, que ya digo, está tanto en internacional como en estatal y en Aragón. Yo sé, pues que, bueno, esto que comentáis, ¿no? O sea, ha habido una tendencia a la agrupación, pero algunas veces hemos comentado, pues en Radio Monotes alguna vez, que a lo mejor periódicos como el Diario de Teruel como que se salen, ¿no?, por la tangente y tienen como una función, no lo sé, son diferentes, por lo menos son más potables de acuerdo a lo que solemos estar acostumbrados. Por otro lado, también sé que Libertad Digital se ha expandido en Aragón, también ha comprado radios comarcales, pero yo creo que la cuestión principal aquí al final es esa idea o esa imagen que se transmite del Grupo Eneo como un modelo de éxito empresarial, que así lo vende la derecha, ¿no? Mira, estos del Grupo Eneo traen aquí al rey de España, ¿no?, a que te haga una... bueno, que te dé caché, ¿no?, de alguna manera. ¿Realmente el Grupo Eneo es un modelo de empresa exitosa? Eso es lo que yo quiero preguntar, porque muchas veces se contradice, ¿no? Un modelo de empresa exitosa y sin embargo no paran de perder suscripciones o no paran de perder ventas. No sé cómo lo veis. ¿Quieres empezar tú, Gonzalo? Sí, claro, yo creo que aquí la clave es verlo al Grupo Eneo como un grupo empresarial. Realmente ellos son un grupo que la propiedad está repartida entre Ibercaja, que es el principal banco de Aragón, es el 8º banco a nivel estatal, y la familia Yarza, que bueno, según la revista Forbes, tiene
tiene lo que es la Pilar de Yarza y Fernando de Yarza, tienen un patrimonio de 105 millones de euros, una de las principales fortunas de Aragón. Entonces, son una empresa que tiene muchos sectores, trabaja en muchos sectores. Eneo, como tal. Aparte, la familia Yarza, pues, y Ibercaja también, por supuesto, tienen inversiones inmobiliarias, empresas inmobiliarias, inversiones en el sector de la nieve, inversiones en las macrorrenovables, es decir, tienen muchos intereses económicos, y el grupo Eneo como tal está diversificada su actividad, sobre todo en lo que son nuevas tecnologías, a través de Iberus, la publicidad a través de Blue Media, los contenidos audiovisuales a través de Factoría, y luego tiene el periódico. Siempre aparecen con el periódico como un poco la fachada, ¿no? Porque es la imagen de la pluralidad, trabajamos por la información, etcétera. Pero realmente es lo que comentas, el periódico tiene un papel en lo que es el entramado económico de la empresa, es una parte residual. El periódico, según la encuesta general de medios, desde hace una década ha perdido la mitad de sus lectores. Entonces, ¿por qué una empresa que depende de un banco cada vez compra más medios que tienen menos, supuestamente, económicamente tienen menos beneficios, mientras que el grupo va teniendo más beneficios? Pues porque la parte del periódico es como la palanca para lograr que el resto de la parte empresarial, que es la que tiene músculo y de beneficio. Como empresa han ido creciendo, evidentemente como empresa han ido creciendo, pero ya digo, no en base a la parte periodística, sino en base a esa parte que permite, pues, hacer presión política para que tengan unos marcos regulatorios adecuados, para conseguir contactos institucionales, para lograr alianzas corporativas. Entonces, esa parte es la que beneficia al conjunto de la empresa. Y bueno, sí que seguramente ellos venden una imagen mucho mejor de lo que son, pero sí que poco a poco es cierto que se han ido consolidando como un grupo en el panorama estatal, y bueno, sí que han dado un salto a lo estatal comprando el periódico 20 Minutos, y en ese sentido tienen cierto éxito empresarial, pero ya digo, no es porque el periódico funcione muy bien, sino porque eso les sirve para hacer una presión política y lograr que el resto sobre todo también tengan contratación pública, que es una de las grandes cuestiones en las que se ha basado el Grupo Eneo. Ha levantado su proyecto empresarial en base sobre todo a la financiación pública, sobre todo a través de la contratación y de la publicidad institucional. Choche. Sí, comentaba al principio, al hilo de donde lo deja Gonzalo, que no hay modelo de negocio en los medios de comunicación en el siglo XXI en el occidente capitalista. Bueno, pues el Grupo Eneo y el Heraldo de Aragón es precisamente un paradigma de esto. Sin modelo de negocio, porque efectivamente el periódico Heraldo de Aragón lo que lo tienen es, digamos, como el mascarón de prestigio. Nosotros lo criticamos mucho, pero claro, son más de 100 años de historia, entonces tiene un prestigio y una presencia, digamos, un conocimiento en la sociedad aragonesa. Todo el mundo sabe que es el Heraldo, no hace falta decir más, el Heraldo, pues el periódico que lleva 100 años haciendo esto. Pero para ellos es la excusa para catalizar las relaciones entre ese poder económico aragonés que nunca se presenta a las elecciones y el poder político que está en las instituciones, entre los cuales las puertas giratorias son habituales y constantes. Esto en lo profesional, gente del Heraldo que va a las instituciones, gente de las instituciones que acaba volviendo a cualquiera ahora de las empresas del holding que comentaba Gonzalo, que no es solo el periódico, puede ser chip audiovisual en la tele, ahora comentaremos un poco también este tema, puede ser Iberus con las nuevas tecnologías. Quiero decir, tienen un entramado, un tejido que les permite mantener el poder financiero, económico y empresarial de Aragón con todas las relaciones del poder político. Y viceversa, el poder político cuando tiene problemas tira, oye, hazme esta portada, tápame esto, trátame esta noticia de esta manera, o colócame al chico en algún sitio que no me ha salido un poco borbón y no sabemos dónde meterlo, ¿no? Decía también, dejarme que haga este apunte, porque teniendo razón Gonzalo, que las espectadoras de Coine TV tampoco se lleven andana. Quiero decir, cuando decimos que, digamos, incluso que la línea de los medios de comunicación para el Grupo Eneo no es la fundamental, aunque buscan prestigio. Uno de los Yarza fue el presidente general de los medios de comunicación del mundo y de la galaxia, o algo parecido, y por eso pues traen a los Borbones y montan estos saraos que les gustan a ellos, de traje, corbata, alfombra roja. Bien, decía, en la televisión concertada aragonesa, que no pública, porque no es una televisión pública, es una televisión de dinero público pero de gestión privada, el Grupo Eneo, a través de Chip Audiovisual, de Factoría Plural y de sus múltiples empresitas, absorbe
aproximadamente todos los años el 80% del presupuesto de lo que nosotros llamamos televisión pública, pero que, como digo, es una televisión concertada. Para que nos hagamos una idea, estamos hablando de entre 30 y 35 millones de euros anuales por esta gestión, que implica más cosas, no solo lo económico. El Gobierno de Aragón, que es el titular de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, está dejando en manos privadas, concretamente de la familia Yarce, del Grupo Heraldo, nada más y nada menos que, entre otras cosas, los informativos de la cadena pública. En este grado de connivencia estamos. No solo me delegas la televisión, por ejemplo, la radio, otros proyectos, sino que además me das un pastizal porque lo gestione. Claro, esto es maravilloso. Y dicho esto, vuelvo a decir que Gonzalo tiene razón, que en realidad ahora para el Grupo Neo, empresarialmente hablando, los medios de comunicación es lo que me dan prestigio, no dinero. Imaginaros cómo será el resto. Sí, con esto que comenta Txorxa de la televisión, yo creo que en Aragón es lo más diferencial, ¿no? Porque por un lado ellos sí que han conseguido agrupar es curioso porque tienen tienen muchas contradicciones, tienen dos contradicciones fundamentales. Una es que ellos tienen como grupo empresarial un discurso neoliberal de la libre competencia y el mercado, algo pues que es legítimo desde su posición, pero claro, luego a la hora de la verdad van en contra de esa filosofía y se aplican un poco la ley del embudo, porque eliminan la competencia adquiriendo pues la práctica totalidad de los principales medios en Aragón. Entonces, bueno, en su día ya adquirieron, tenía una pequeña participación Radio Zaragoza Cadena SER, que ampliaron recientemente, tiene el 22%. Adquirieron el Diario del Alto Aragón, que es el periódico de referencia en todas las comarcas del norte, también Radio Huesca, a la vez también todas las corresponsalías que tiene y emisoras locales que tiene Radio Huesca. Bueno, han ido adquiriendo prácticamente todo. Queda el Diario de Teruel, que es de la Diputación Provincial, y el Periódico de Aragón, que ahora es de unidad editorial. Entonces, bueno, sí que se ha echado alguna pequeña cuestión, como las emisoras alguna emisora local, bueno, alguna pequeña iniciativa, algún semanario, el Cruzado Aragonés, el Pirineo Aragonés, pero el grueso lo tienen ellos. Entonces han eliminado la competencia y esto, claro, el monopolio en cualquier sector es un problema, pero en cuanto estamos hablando de medios de comunicación es un tema muy delicado, porque además el sector audiovisual público, que sería lo único que podría dar una voz diferente o distinta y que diese voz a la ciudadanía que desde el discurso de Neo no cuadra o ellos no lo quieren representar, pues claro, acaba siendo ellos quienes están haciendo esos contenidos. Y eso es un problema muy serio. Es un problema muy serio porque limita muchísimo el discurso y convierte al poder político muy débil porque al final es rehén de un grupo que tiene mucho poder porque tienen toda la voz. Al final acaban siendo el nodo. Es el nodo. Si no sales en el nodo, no existes, y entonces los políticos se ven muy presionados por esta situación. Y bueno, han existido recientes casos que, bueno, los podemos comentar, pero que son paradigmáticos del poder que tienen. Y claro, esto se traduce, no se utiliza solamente con interés político, sino se utiliza con interés empresarial, sobre todo teniendo en cuenta por los intereses urbanísticos que están asociados a este grupo y a sus propietarios y a las grandes operaciones urbanísticas que ha habido en Aragón y a los grandes proyectos. Pues ahora estamos viendo el tema de la unión de estaciones de esquí, pero estamos hablando de la operación Romareda, en su día hablamos de Arcosur. Entonces, claro, el poder mediático acaba teniendo un poder político que se traduce en poder económico, ¿no? Y ese es un poco el meollo de la cuestión, bajo mi punto de vista. Laura. Bueno, es que lo están diciendo casi todo, me parece que... no, yo mientras comentabas todo el monopolio, también me venía un poco a la mente, como hablabas antes de contradicciones, que también que este monopolio empresarial de financiación, porque también supongo que también tendrán, ahora luego hablamos con el tema de la publicidad institucional, también recibirán, supongo, no estoy segura, pero el mayor porcentaje de publicidad, de dinero público para publicidad en comparación con los resto de medios que pueda haber en Aragón. Y no solo es en el medio el monopolio, también es el monopolio simbólico, ¿no?, hegemónico de la voz, pero todo se esconde, ¿no?, en un halo de capitalismo, pues de la pluralidad de ideas, de voces, de que todo el mundo puede dar su opinión, no sé qué, de ideologías, tal. Bueno, realmente es mentira, ¿no? Puede haber una falsa pluralidad, pero cuando vas al quid de la cuestión no se cumple. Entonces yo aquí quería tratar dos temas, podemos ir uno detrás de otros. Uno es si podías dar hablamos de si queréis hablar de algún ejemplo así concreto en el que esa presión mediática
del Grupo Eneo, del Heraldo de Aragón, pues pudo suponer algún tipo de cambio a nivel político. Y por otro lado, el tema de la policía institucional, porque yo creo que es algo que tampoco se conoce mucho, no se sabe muy bien cuántos porcentajes, bueno, no lo sé, quizás me equivoco, pero creo que es algo que la ciudadanía no conoce muy bien cómo funciona el tema de policía institucional, de cómo se decide a quién se da ese dinero, cuántos son los porcentajes, respecto a qué, por qué se decide que ahora tienes menos. Bueno, estas son dos preguntas un poco diferentes y os las lanzo. ¿Quieres empezar tú, Chorche? Sí, pero voy a empezar por el final porque sé que Gonzalo lo va a hacer mejor que yo con la primera pregunta. Solo diré que efectivamente se conoce en el país que el Heraldo es capaz de poner y quitar presidentes o de poner y quitar alcaldes. Y esto es real, ¿vale? Con respecto a la publicidad institucional, bueno, pues diré que efectivamente la ciudadanía aragonesa no sabe cómo funciona el tema de la publicidad institucional. No lo sabe ni la ciudadanía aragonesa ni nadie. Y me explico, porque no hay un criterio. No hay una ley, no hay una norma. Esto está absolutamente desregulado. Aquí sí que son ultraliberales. Aquí sí que se maneja el mercado. ¿Por qué? Porque el mercado que funciona es el capitalismo de amiguetes. Quiero decir, la publicidad institucional, fundamentalmente de las 3-4 instituciones más importantes de Aragón, que son las que aportan dinero en condiciones. Estamos hablando de la DGA, Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza, Huesca, Teruel, alguna diputación provincial no mucho y quizás Calatayud. Con esto se compone el tema, lo mollar de la publicidad institucional. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que esto está al libre albedrío y al criterio absolutamente personal de cada uno de los directores o directoras generales de comunicación que tienen esas instituciones, que son cargos políticos puestos por el político elegido en las urnas, pero que a su vez pueden ser gente que viene precisamente del Grupo Heraldo o que luego volverá. ¿Y qué hacen esta gente? Bueno, pues legalmente, porque no hay ley que se lo impida, pero desde mi punto de vista muy poco éticamente, distribuyen estas partidas de dinero que tienen anuales con arreglo a su criterio, sin más. Eso es lo que opera. El criterio de cada una de estas personas, directores generales de comunicación de las instituciones. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que aparte de que es un trabajo absolutamente de hormiga y de periodismo casi de investigación, saber exactamente la cantidad de dinero que va uno a otro, por qué, en qué campañas. O sea, eso no es público. Sí, en teoría es público, en algunas instituciones sí, en otras no, pero estas son las trampas de siempre. Si tú te metes en el portal de transparencia del Gobierno de Aragón o te metes en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Zaragoza, son los dos más gordos, bueno, ya me dirás si puedes concluir después de una semana exactamente el dinero que ha ido a uno de los medios de comunicación a otros, porque además también te añado, aquí estamos hablando, por ejemplo, de varios NIFs. Una publicidad institucional va al Heraldo, pero otra va efectivamente a 20 minutos, pero otra... Es decir, que una cosa son los acuerdos cerrados que hacen en la mesa camilla del Paseo de Independencia de Zaragoza y otra cosa es cómo lo reparten, lo trocean y se llegan a acuerdos. Pero vamos, que volvemos a hablar de millones de euros, sobre todo de las dos más importantes, Ayuntamiento de Zaragoza y Gobierno de Aragón. Entonces, esto funciona así. Hasta el punto, pero esto no solo, quiero decir, porque además, claro, tienen que parecer honrados, tienen que parecer plurales. Entonces, sí, llega alguna cosita al periódico de Aragón, que lo tienen ahí... Nadie sabemos muy bien por qué sigue viviendo, sí, pobrecicos míos, ¿no? Pero lo tienen, e incluso van repartiendo algunos periódicos. Bueno, el otro día en Hay Salida hablabais también del empresario Forcén. Bueno, Forcén fundó un periódico aquí hace poco. Sí, un periódico digital que recibe miles de euros de subvenciones de... ¿No le quieres hacer publicidad? No, es que no me gusta nada lo que hace, con lo cual... Pero bueno, estoy hablando de... Además siempre los confundo. No sé si es Hoy Aragón es la página, el oficial del Gobierno de Aragón, o Aragón Hoy es la otra, pero uno de los dos... ya sé cuál es. Bueno, pues esta gente que con dinero de Forcén, bueno, pues este chaval que debe estar él y otro más, reciben un dineral, por ejemplo. Entre fachas se mueve la cosa. ¿Sí? Exacto. Es decir, que dependiendo de cómo me caigas bien o mal, pues recibes dinero, ¿no? Os cuento nuestro caso, el de Arainfo en nuestra cooperativa. No recibimos ni un euro. Ni del Ayuntamiento de Zaragoza, ni del Gobierno de Aragón, ni de las instituciones. Y claro, diciendo, hombre, si no recibís dinero de la policía institucional y el modelo de negocio no existe y no funciona, ¿cómo existimos vosotros? Pues porque somos una cooperativa, porque es una cooperativa modesta, tenemos unos sueldos modestos, no tenemos que repartir beneficios y tenemos 700 suscriptoras, que es la base por la que puede existir Arainfo y pagar todos los meses las 4, 6, 7 nóminas que pagamos todos los meses y tirar para adelante con mucho trabajo y esfuerzo. Claro,
esto se lo planteas a la familia Ayarza y la carcajada se oye en el Anayer, ¿no? Me está contando. Pero por eso sigue existiendo durante estos más de una década ya Arainfo, porque al final también hay un compromiso pues por la información y por el país, ¿no? Pero claro, a mucho coste, ¿no? Y esto es así, o sea, hay millones de euros que todos los años en publicidad institucional se reparten fundamentalmente para el Heraldo, y luego, para disimular un poquito, hay una pequeña pedrea, nunca mejor dicho, porque esto es una lotería a la que algunas no nos dejan sacar número, es imposible que nos toque, claro, y con esto se funciona. Esto en lo que es publicidad institucional pura y dura. Luego hay más cosas que también son difíciles de encontrar en los portales de transparencia de las diferentes instituciones. Un contrato para cubrir no sé qué evento, incluidos el roscón de San Valero, las cosas más absolutamente peregrinas, pero que de ahí reciben otro pastizal que les sirve para cubrir los déficits y demás. Esta es la maquinaria de la conexión, de transferencia de dinero público a los medios de comunicación, fundamentalmente al Grupo Neo y al Heraldo. Gonzalo. Sí, no existe ningún dato. Sí que hay datos publicados en el portal de transparencia, pero es verdad que no se corresponden luego con la realidad. Yo en alguna ocasión lo he solicitado por ley de transparencia, pero la verdad es que nunca los he conseguido. Y es que tienen muchas formas de camuflarlos, porque han hecho una ingeniería creativa total, porque una cosa es simplemente pues, el insertar publicidad en la prensa, un anuncio, una cuña en la radio, pero luego a partir de ahí hay 1000 variantes, ¿no? Desde actos patrocinados conjuntamente, insertar suplementos que en la prensa están de ciencia universidad financiados por el departamento correspondiente, la Semana de la Salud, y se insertan páginas, recientemente en el Heraldo, por poner un ejemplo, no sé si fue durante un año o dos, había una especie de reportaje a 2 páginas de pueblo a pueblo. Eso estaba financiado con dinero público. Algunos de los actos que hacen algunos de los periódicos que hacen una vez al año, la fiesta de los Aragón, pues esto también está financiado con dinero público. Y luego, yo creo que Lambán ha hecho un gran uso de esta herramienta para intentar conseguir influencia, que ya de por sí la debería tener, pero bueno, de hecho ha conseguido que el grupo Eneo tenerlo como valedor, y cada año se inventa una especie de excusa de evento con el cual distribuir dinero durante todo el año, ¿no? El año pasado fue el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía, y con eso pues dispone de la Dirección General de Comunicación, al frente de la cual está Ramón Buetas, que es un periodista que ha trabajado con el Partido Socialista ya desde hace muchísimos años, casi digamos que forma parte de él, porque ha trabajado en el grupo parlamentario en las Cortes, en el Gobierno de Aragón, y es quien distribuye estas partidas, pero que ya digo que son bastante opacas y con un criterio totalmente discrecional. Se supone que es en función a las audiencias, pero luego la verdad que cuando algunos de los datos no cuadran para nada, ¿no? Y luego sí que quería hacer referencia un poco a lo que supone en cuanto a merma de los distintos realidades que se ven representadas en los medios, que en eso, sobre todo en lo que es el Heraldo de Aragón, sí que, aunque tiene un discurso profundamente conservador, pero sí que vemos que no es un periódico como La Razón. Es como La Razón, pero con un chorro de gaseosa, ¿no? Porque evidentemente ellos aquí quieren tener una posición hegemónica, y si hiciesen portadas como La Razón, pues evidentemente la mitad de la población que no es conservadora, pues no se acercaría. Entonces, ellos en ese sentido llevan muchos años editando el periódico y saben que tienen que, en principio, dirigirse a toda la población. Entonces, ¿cómo hacen esta selección para que no se note tanto? Bueno, no te hacen una portada poniendo a parir a Sánchez, pero lo hacen pues sacando de foco determinados temas, poniendo la lupa en otros, eligiendo las declaraciones de quién. Existen muchos métodos para distorsionar un poco el discurso y hacer presión política sin que se note, ¿no? Hay un libro de Alex Grigelmo, que hizo toda su carrera en El País, que se llama algo así, ¿no? Cómo mentir contando hechos reales, ¿no? Y en esto Heraldo lo hace muy bien y tiene mucha habilidad. Y de hecho sí que es cierto que la verdad que cada vez menos gente compra periódicos, pero sí que tenemos el problema en Aragón que al final
el Heraldo, como periódico, aunque lo lea muy poca gente, acaba marcando la agenda del resto de medios y te encuentras con que seguramente la parrilla, bueno, no la parrilla, la escaleta de los informativos de Aragón Televisión, pues se hace en buena medida con los titulares de Heraldo. Y claro, acaba siendo que una televisión pública acaba replicando los contenidos de un medio privado. Esto es simplificando, luego es más complejo, ¿no? Pero realmente esto está pasando y es un problema muy serio, ¿no? Y sobre todo, pues podemos ver casos en la historia reciente de Aragón, por ejemplo, el mandato de Santisteve. Bueno, yo creo que era una cosa que clamaba al cielo, ¿no? A Santisteve se le caían los árboles en las tormentas, bueno, era cada día era un desastre. La gomina. Continuo. Sí, la gomina, bueno, al actual alcalde pues tuvo una decisión en pleno que beneficiaba a unas cuestiones urbanísticas de sus padres y eso se tapó, ¿no? Y sin embargo, una cuestión de mínima que era ridícula, pues se distorsionó. Y bueno, esto pasó anteriormente con Antonio Gaspar cuando fue concejal de Junta Aragonesista, llevando urbanismo al Ayuntamiento de Zaragoza, que también hubo una presión muy... Ha habido a mucha gente que sobre todo porque, bueno, representaban intereses que iban en contra de sus intereses económicos y sobre todo, en este caso, los intereses urbanísticos, ¿no? Es una de las cuestiones que hasta hace unos años pesaban mucho, ahora siguen pesando porque sobre todo también Ibercaja está detrás y Ibercaja vive de dar créditos, hipotecas a personas que compran segundas viviendas y a constructoras que edifican. Entonces, bueno, todas estas cuestiones, sobre todo en Aragón, el tema de la nieve, pues es una cuestión capital. Vemos un bombardeo diario en los informativos de Aragón Televisión sobre la nieve. Parece que todos los aragoneses tenemos unos esquís en el armario. No se corresponde con la realidad. ¿Tanto les interesa la nieve a los aragoneses? No. ¿Tanto les interesa la nieve, las estaciones de esquí al Grupo Eneo? Pues el esquí les interesa muy poquito. Lo que les interesa son las urbanizaciones y las viviendas que se hacen alrededor, ¿no? Entonces, bueno, por eso ese es un tema que en Aragón está totalmente distorsionado mediáticamente. Parece que todo el mundo está... Y bueno, al final, a base de bombardeo y de gota de agua, todas las mañanas con el Heraldo te tomas tu tacita de veneno y acabas acostumbrándote al veneno. Y entonces, al final, pues se crean unos estados de opinión que se acaban consolidando y esto es muy difícil de desmontar y para eso al menos la televisión pública debería hacer este papel, pero es una pena que los grandes partidos pues se han rendido y han delegado la televisión. Imaginaos que los informativos de Televisión Española los hiciese una productora del Banco de Santander. Sería algo impensable, ¿no? Pues aquí pasa. Bueno, el problema es que aquí ya se ha consolidado el modelo y se está empezando a exportar, porque Televisión Española, algún informativo matinal, ya lo está empezando a subcontratar a la productora de Ana Rosa Quintana. Entonces, bueno, van comiendo terreno y poco a poco estos modelos se van consolidando en detrimento del interés público. Dos matices, ¿Sí? si me permitís, sobre lo que dice Gonzalo, porque me parece que no sé si lo hemos dicho, para que sigáis viendo la bola, es que este banco que decimos, Ibercaja, además de estar en la participación del Grupo Eneo, es que es el 50% de Aramón. La otra mitad es del gobierno de Aragón. Y decir, claro, que los intereses son tan cruzados que es brutal, ¿no? Nada, yo creo que estáis describiendo, ¿no? Pues la relación intrínseca que hay, ¿no? Entre la oligarquía y la institución, porque al final ya es algo que desborda la existencia de las ideologías y los partidos. Simplemente es que las oligarquías, tanto a escala local como a escala autonómica, territorial, como a escala estatal, están plenamente integrados entre sí en una comunidad de intereses, que no quiere decir que no tengan contradicciones y luchas intestinas entre sus diferentes facciones, pero al final estáis describiendo cómo la oligarquía y las instituciones del Estado tienen intereses comunes compartidos y se nutren unas a otras y dependen unas de otras. Entonces, pero a mí sí que me gustaría, y creo que hay que ir acabando, entonces en ese sentido vamos a intentar hacer ronda de conclusión, pero meter el tema de ¿realmente tienen tanta influencia política como parece? Es decir, lo primero, por un lado, les interesa más la línea de negocio, por ejemplo, la que pueden tener en la producción de contenidos para Aragón Televisión, pero en esa producción de contenidos para Aragón Televisión, ¿creéis verdaderamente que los profesionales que trabajan ahí no tienen, digamos, una cierta independencia y que es Heraldo el que marca la línea editorial de la televisión pública, o como les interesa más la línea de negocio que la línea editorial, en concreto de Aragón Televisión, ahí hay más manga ancha? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, la disminución de suscriptores y de lectores, ¿en qué sí se traduce a la hora de una pérdida de control
pues por ejemplo, porque ahora la información se mueve más por internet, o hay más presencia de, digamos, de las comunicaciones no territoriales o que ocurren a escala estatal en detrimento de lo local, ¿realmente tienen tanta influencia como parece o tienen tanta influencia, la misma o menos, que hace 15 años? Porque puede haber otras líneas donde generacionalmente, se me ocurre, por ejemplo, la gente más joven directamente ni le interesa lo que pueda decir el Heraldo, no sé qué os parece eso, y luego, ¿eso se traduce en una forma de poder real o les puede suponer un lastre el tener un medio de comunicación que puede dar pérdidas como el Heraldo, ¿no? O sea, mi pregunta final es, ¿lideran realmente la opinión política o solo una parte de ella? Bien, yo creo que sí, que lideran la opinión pública aragonesa y la monopolizan. Otra cosa es que tengan pequeñas vías de agua, que es verdad que las tienen. Efectivamente, nuevas generaciones o generaciones más jóvenes tienen otro tipo de herramientas y otro tipo de opciones a la hora de obtener información y comunicarse. Y esto todavía nadie sabemos exactamente cómo manejarlo. Ni el Heraldo, ni el Grupo Neo, ni el New York Times, ni Arainfo, ni nadie. Estamos todo el mundo viendo, aprendiendo, tanteando y viendo a ver cómo es la mejor experiencia para ver si sacamos también las noticias en Instagram o si nos abrimos un canal de Twitch o de TikTok, porque vamos un poco a ciegas todo el mundo y probando, porque estamos también con otro tipo de tiranía, que es la tiranía de las tecnologías, ¿vale? Yo aquí meto también otra cuña, que es, hay otro clásico del periodismo, que el que marca la línea editorial es el dueño de la imprenta. Bueno, pues eso es de siglos pasados. Ahora dependemos todos de las tecnológicas. Yo digo algunas veces, y lo digo a las compañeras, que a nosotras nos va muy bien, y gracias también a que existen efectivamente internet y este tipo de conexiones, pues puede existir Arainfo, pero que cualquier día cualquier multinacional americana que ni nos conoce nos cierra el grifo, o bien la conexión, o bien el WordPress, o algunas redes sociales, y nos deja tuertos, ciegos o fuera de combate, ¿no? Entonces, que ese riesgo o esa preocupación existe siempre. Bueno, a nosotros que somos muy pequeños, o a cualquier estado incluso. Estas multinacionales tienen bastante más poder que incluso que los estados de miembros de la Unión Europea, que tienen que rendir pleitesía ante ellos, ¿no? Disculpa, me he perdido en la segunda pregunta. No sé qué más me decías, Guillermo. Nada, pues es lo que decía, sí, realmente lideran esa opinión política, y luego sí, lo que yo preguntaba era si es lo mismo ser profesional, periodista en la redacción de Heraldo que en Aragón Televisión, porque al final son líneas de negocio distintas. ¿En qué sentido el Heraldo lidera la creación de opinión en Aragón Televisión? Claro, fundamentalmente también, yo no veo que a las 8 de la mañana hagan una reunión de maitines y les digan a las periodistas que o bien estén en la redacción del Heraldo o en las redacciones de Aragón Televisión y Aragón Radio, tenéis que decir esto y así, esa. Es que no hace falta. Primero, porque tienen sus propios criterios y los propios filtros para la contratación de personas, y lo segundo, porque aunque sean gente muy capaz, muy crítica y de periodismo de investigación, vivimos también en un mundo en el que la autocensura, no hace falta que venga nadie a censurarme, ya me autocensuro yo con nuestras propias limitaciones. Pues tengo mis hipotecas, tengo que cuidar a mis hijos, tengo que tener un salario, y hay tontar del todo, no somos nadie, y seguramente ya sabemos hasta dónde están los límites de lo que puedo decir, de lo que me gustaría, de lo que pienso, pero que no lo digo, y hago mi trabajo en teoría además aséptico y neutral. Absoluta mentira. No existe la neutralidad en el periodismo. Es un burdo común. Entonces, no veo a la familia Yarza por las mañanas indicando lo que va a ser. Insisto, no hace falta. Pero claro que hay distintos criterios, ¿no? Antes comienza Gonzalo, claro, marca la pauta también en las redacciones de Aragón Televisión. A mí también lo cuento como chascarrillo, me hace gracia, porque en las redacciones de Aragón Televisión se lee Heraldo y Arainfo. Entre otras cosas también para estar bien informadas, son gente que contrasta información y ven opciones distintas, pero también seguramente para saber por dónde no tienen que ir. No vaya a ser que digan cosas parecidas al titular de Arainfo y entonces sí que reciban un toque de te estás desviando, por aquí no. Eso sí que está pasando, o ha pasado alguna vez. Gonzalo. Sí, en cuanto a la influencia, una anécdota. Yo recuerdo, y lo viví en primera persona, cuando se inició la legislatura de 2015 y se estaba negociando la investidura de Javier Lambán, por parte de Podemos se negociaba un decálogo para dar el voto de investidura a Lambán, y había distintos temas, ¿no? Eran 10 puntos: sanidad, economía, educación, y uno de ellos era la televisión pública. Y fue el último que se pudo negociar. O sea, el bloqueo fue en ese punto. Se consiguió negociar todos los puntos, pero ese
era el último en el que PSOE encontró más dificultades de llegar a un acuerdo, que era el referido a la televisión y el modelo de televisión, el internalizar al menos los informativos y el apostar por un modelo de televisión pública. O sea que ese es cuando quien tiene la legitimidad de los ciudadanos le ve tantos problemas a enfrentarse a un medio privado, es que realmente tienen mucho poder, ¿no? Y en parte el problema es que se lo han ido cediendo los propios grandes partidos, se lo han ido dando ellos a lo largo del tiempo. De hecho, la televisión autonómica fue un proyecto que surgió en su día en buena medida para un poco contrarrestar el poder que ya en su día tenía Heraldo. Y en cuanto al tema de los periodistas, el que tengan un monopolio tan fuerte aquí en Aragón, el Grupo Neo, pues repercute directamente en ellos, ¿no? Ya de por sí tienen en general una situación muy precaria, pero aquí todavía es peor porque cualquier periodista que se vea en un conflicto o simplemente una discusión, pues es que sabe que si se enfrenta con el Grupo Neo en Aragón no va a poder trabajar prácticamente, se va a tener que ir fuera. El Grupo Neo presume mucho de que ha ido creciendo en trabajadores, que está por encima de los 2.000, pero lo cierto es que sus grupos, las empresas mediáticas, han tenido muchísimos problemas. Chip Audiovisual ha estado en huelga, manifestándose en frente de Independencia 29 sede de Heraldo. Ha habido un ERE en Heraldo fortísimo, han echado a plantilla del Diario de Aragón, despidieron a su director, han desmantelado emisoras como Radio Sabiñánigo. Es decir, ¿qué pasa? Están despidiendo trabajadores que tenían derechos consolidados y están contratando becarios. Y están creciendo ya no solo becarios en los medios de comunicación, sino sobre todo en Iberus, ¿no? Porque ellos sí que hicieron en esa mentalidad empresarial, que es en la clave que hay que entender todas sus decisiones. En su día vieron que los negocios asociados al sector inmobiliario, pues después de la burbuja de finales del siglo pasado, de principios de era un sector en el que quizás era demasiado pantanoso, y entonces hicieron una apuesta tecnológica montando una nueva empresa dependiente de Neo, que es Iberus. Y allí es donde ellos están intentando compensar con tiempo la pérdida de lectores en la parte impresa y crecer por lo digital. Han apostado en Heraldo por un modelo de suscripción, pero realmente yo creo que ellos son conscientes de que tiene un recorrido muy limitado, sobre todo en una comunidad tan pequeña como la nuestra en cuanto a población, y sí que están creciendo en la parte digital. Pero, ya digo, yo creo que sobre todo crece la parte digital, no tanto la parte digital mediática, sino la parte digital, pues de ofrecer proyectos a grandes empresas, esta otra parte que es la que genera negocio. Pero en definitiva, yo creo que la apuesta en Aragón, desde luego, desde lo público, debería ser reforzar la televisión pública. Los periodistas que acuden a la televisión no es que reciban por las mañanas unas instrucciones, pero sí que cuando hay determinados temas peligrosos o peligrosos polémicos, desde luego que los redactores jefes reciben llamadas. Y eso me consta y vamos, de primera mano me consta que eso pasa en momentos polémicos. Y luego lo que existe es un modelo de televisión que se basa muchísimo en la parte de contenidos que son de entretenimiento, y los informativos es la parte más política y es en la que puede existir más control. Y aún así, pues también vemos que es un modelo muy limitado porque, por ejemplo, es una televisión que no tiene un programa de debate. Todas las televisiones autonómicas tienen un programa de debate en el que se dan voz a distintos sectores de la sociedad. Aquí no existe un programa de debate. Programas de investigación, no existen programas de investigación. Entonces, no hace falta hacer censura porque eligen un modelo que evita eso. Es un modelo que simplemente da voz al partido que está gobernando y controlado desde un grupo mediático muy concreto. Entonces, bueno, esa es un poco la realidad que tenemos, que es complicada y que desde luego yo creo que los partidos deberían ponerse un poquito las pilas, porque los principales perjudicados somos los ciudadanos, pero ellos están en manos de unos señores que no les ha votado nadie. Laura. Bueno, yo creo que ya podemos ir quizás con una ronda de conclusiones. Yo, para terminar, me lanzo la pregunta, quizás un poco más clave positiva. Antes comentabas, Chorche, ¿no? Esas vías de agua, esas vías de escape, o sea, esas vías de agua. Entonces, mi pregunta es, bueno, viendo este panorama, ¿no?, que de monopolio a todos los niveles y de control financiero, político, bueno, un oligopolio, lo que viene siendo un oligopolio, bueno, ¿qué vía nos queda, ¿no?, como a nosotras como ciudadanas? Bueno, obviamente, pues apoyar a todos los medios alternativos, tal, pero bueno, no sé, ¿cómo veis a nivel de futuro? Si sois positivos, sois negativos, realistas, bueno, un poquito si esa salida, ¿no? Aprovechando el nombre del programa, pues si hay salida o no la hay. Empieza, Chorche. Siempre hay salida, siempre. Somos optimistas compulsivos.
Hay salida con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con compromiso. Lo explicaba un poco antes para que la gente conociera un poco el modelo de Arainfo y por qué seguimos existiendo, que es extraño, ¿no? Pero siempre hay salida. Lo que ocurre es que no podemos salir solas. Y me explico. Yo creo que hay algo que hay que empezar a poner encima de la mesa ya y empezar a hablarlo. Ya llevamos muchas décadas tarde, pero que es que para evitar que el sector de los medios de comunicación, al menos en Aragón, siga desregularizado y por tanto sea la jungla y por tanto solo puedan existir los capitalistas de amiguetes, esto que decíamos, lo que hace falta es una ley de medios de comunicación de Aragón que lo regule, que nos dé unas normas para todas, para que todas podamos cumplirlas y tener las mismas normas, que sepamos cuáles son, que nos podamos sujetar a ellas, ¿no? Y que incluso creen figuras como un observatorio de los medios de comunicación de Aragón, un observatorio público, que sea un medidor de audiencias. Las audiencias en el mundo digital son otro universo absolutamente marciano. Por poner un ejemplo, hasta hace bien poco con Score, que era, digamos, el que auditaba los medios digitales legalmente, ahora han cambiado, es GDE o algo parecido. Bueno, es que había que suscribirte allí. Es que Arainfo nos pedía una cuota de 6.000 euros al año para que nos auditaran y por tanto ya entrar en los mecanismos de otro tipo de venta de publicidad, de las multinacionales, de la comunicación, es absolutamente terrorífico. Entonces, para mí la clave para poder decir si hay salida y hay oportunidades es que exista esa ley de medios de comunicación de Aragón que regule el sector, que ponga unas normas comunes para todos, que todos sepamos y podamos cumplir. Pero no solo, que además en esa ley haya más cosas, este observatorio, que evite cosas como las fake news, como los mensajes de odio, una entidad con la suficiente capacidad como para que pueda resolver esto. E incluso algún apartado más, ya que estamos en esa ley, que sea los medios de comunicación, no son solo el Heraldo, Arainfo y Coiné. Hay más gente, afortunadamente. Entonces, esa ley a lo mejor también tendría que preocuparse de una gran parte de esto, apoyar medios comunitarios, medios comarcales, medios no comerciales, pero que son importantes, o educativos, la radio del instituto, crear ese ecosistema en el que entonces sí que podríamos hablar de diversidad, de pluralidad, de que hay distintas voces, de que no todo el mundo tiene razón, o no siempre. Pero para hace falta una ley que regule todo el sector. Claro, de esto hablamos la gente de Arainfo. El resto es un virgencica que me quede como estoy. No quieren ni oír hablar. Pero yo creo que hay que ser honesto y decir, eso es lo que hay que poner encima de la mesa. Gonzalo. Sí, bueno, yo a nivel político no soy muy optimista por la experiencia, ¿no? Que vemos que realmente pues se funcionan los partidos en Aragón con una visión muy a corto plazo. Yo entiendo que son rehenes de una situación en la cual pues saben que con una serie de titulares les puede hundir la trayectoria a pesar de estar haciéndolo muy bien, pero aún así yo no creo que no deberían renunciar y bueno, se debería optar por medios en los que se profesionalizase más determinados puestos de decisión, que no fuesen tanto de decisión política, sino que se eligiese a profesionales en función de su trayectoria, de sus propuestas. Creo que también se debería internalizar los informativos de Aragón Televisión. Yo creo que eso es una cuestión clave y que se debería hacer por personal que accediese en condiciones de igualdad, sin tener que pasar depender de una empresa privada. Bueno, existen diferentes modos en distintos. No quiere decir siempre que los modelos públicos puros sean lo mejor, pero porque a veces la funcionalización de los periodistas tampoco es positiva. Pero creo que existen muchísimas experiencias en las que se podría levantar un modelo propio que no es de hoy para mañana, pero que desde luego beneficiaría a todos, a partidos de izquierda y partidos de derecha, Yo creo que tampoco muchas veces, aunque el Grupo Enea tenga unas relaciones directas con el Partido Popular, de hecho, bueno, en su consejo de administración está Manuel Pizarro, que fue diputado del Partido Popular, o está en Iberus está Ricardo Mur, que fue concejal del Partido Popular, pero a veces también el partido, porque Enea sobre todo al final mira por su cartera, o sea, tiene un contenido político muy claro, pero por encima de la política está su cuenta de resultados. Entonces, todos los partidos les interesaría levantar un modelo público independiente. Y luego yo creo que sobre todo en las nuevas tecnologías, ¿no? Que son un modelo descentralizado y que no pasa no tiene por qué pasar por grandes grupos corporativos,
Y bueno, aparte de las experiencias que trabajáis como vosotros y que, bueno, pues tienen un impacto concreto y pequeño, pero ahí están y abren pequeñas grietas, porque seguramente pues este vídeo y todos los que hacéis los ve a algunas personas que toman decisiones, porque saben que bueno, se debaten temas que les afectan. Y luego también, pues eso, nuevas tecnologías que hacen que la gente se informe sin tener que pasar por modelos estandarizados, sino que realmente ellos deciden desde su teléfono móvil por dónde se informan. Y muchas veces ni siquiera pasa por los medios de comunicación, sino que son medios de comunicación informales. Y yo creo que por ahí es por donde nos podemos agarrar un poco, porque a día de hoy no veo que existan... por lo menos en lo que respecta a Aragón, porque además tenemos pues también un empresariado que es muy poco valiente a la hora de pues afrontar el crear un medio de comunicación independiente, como pueda existir a nivel estatal con el diario o bueno, otros grandes medios audiovisuales, y aquí no existe. Pero bueno, tenemos lo que tenemos. Hasta ahora pues se ha podido ir tirando para adelante a pesar del Grupo Eneo y lo seguiremos haciendo. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado. Yo creo que nos han quedado cosas en el tintero, como por ejemplo la relación que hay entre el grupo Eneo y Lamban, el Lambanato, que es un tema interesante que igual podemos tratar en el futuro porque, bueno, lo habéis comentado, ¿no? Que ellos miran por su cartera y que mirar por su cartera supone tratar bien al que está en el poder. Pero creo que hay tela para cortar ahí, ¿no? En la relación que hay entre un grupo tan conservador y que realmente son criptofascistas, que son los del Heraldo y los Yarza, fascistas encubiertos, y el PSOE en Aragón. Y eso creo que hay mucho para hablar en el futuro. Entonces, nada, simplemente queríamos agradeceros tanto a Gonzalo como a Txortxe el haber participado. Muchas gracias. Gracias a vosotras. Gracias a vosotros, que hablar de estos temas a veces no es fácil, y de hecho el que no lo haga nadie en Aragón más que vosotros y bueno, muy poquita gente más, pues también es un síntoma de pluralidad y de valentía. Y nada, nosotros seguimos, vamos a cubrir el desalojo del Buñuel. Exacto. Y seguimos para adelante. Nos convidamos a vernos en el futuro y volver a que volváis a participar como invitados. Laura. Exacto, simplemente deciros que muchas gracias por participar y bueno, nos vamos a grabar la manifestación. Muy bien. Así que adiós. Venga, que vaya bien, chao. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues estamos aquí con Inés, ella forma parte de la asamblea del CSC Luis Buñuel, estamos aquí en la concentración en repulsa del desalojo que se ha producido esta mañana y le vamos a preguntar cómo se ha producido. Lo primero, gracias por atendernos, Inés. Gracias a vosotros por darnos cobertura. Y te queríamos preguntar, ¿cómo ha sido el desalojo? ¿Qué ha pasado? Bueno, sabíamos que esto podía pasar desde el primer momento, era una opción que valorábamos, pero lo que ha pasado hoy ha sido un poco de película, por decirlo de alguna manera. A las 5:30 de la mañana están durmiendo 5 compañeras dentro, como se ha venido haciendo desde el 23 y, bueno, desde el 21. Se ha venido haciendo durmiendo siempre gente en el centro para evitar que se quedara pues desamparado, un lugar que nos ha dado siempre cobijo, que se quedara desamparado, y las 5 compañeras que estaban han activado el protocolo de defensa y venían, pero intentando resistir pacíficamente, porque al final no puedes hacer nada, pero han venido, como creo que han dicho, que unos 40, 30 policías nacionales armados hasta los dientes y 3 tofineras. Entonces, evidentemente, contra eso, pues nada, un poco intentar colaborar. Se les ha preguntado desde el primer momento, tal y como nos aconsejaron los abogados, pues tanto los de derechos civiles como los otros abogados que han colaborado con nosotros, que si tenían orden de desalojo o algo. Y pues bueno, nos han contestado con evasivas, amenazándonos un poco de no, es que si preguntáis va a ser peor, no sé qué, no sé cuántas. Tras eso finalmente se han pegado una hora, a partir de las 5:30 de la mañana, pues desde la calle, por contaros un poco las dos perspectivas, desde la calle muchos vecinos han despertado por la cantidad ingente de ruidos que han hecho, del destrozo que estaban haciendo en el mobiliario interior. Se han despertado muchos vecinos y han bajado a las calles, se ha activado el protocolo, ha venido pues en masa todo el mundo que ha podido y más o menos lleva viendo gente en la plaza en apoyo y vigilando un poco la cantidad de barbaridades que se están haciendo en el edificio desde las 5:30. Y ahora se había convocado pues un poco una concentración en repulsa y también
también en una asamblea, bueno, una especie de asamblea, como fueron nuestros orígenes en la Plaza Santo Domingo, para intentar mostrar pues bueno, que todo el barrio está apoyándonos, y pues un poco eso es lo que estamos viendo aquí detrás y posteriormente lo que veremos en el micro abierto. Vale, entonces me has dicho que no os han facilitado la orden de desalojo, ¿verdad? Efectivamente, bueno, creemos que hay orden de desalojo porque en principio se supone que ha dicho el PP que había una orden de desalojo, y es lo que han mandado en nota de prensa, que nos han llegado por segundas bocas, o sea, es un poco aquí como el teléfono roto. No nos han enseñado en ningún momento la orden de desalojo, así han venido 30 policías contra 5 personas, han empezado a destrozar todo el mobiliario, luego han permitido que mogollón de prensa entrara para hacer fotos que posteriormente se han publicado, que en ningún momento ha sido realmente el estado real del edificio, porque quiero decir, sí que es cierto que el edificio pues había cambiado relativamente debido a la situación de emergencia que nos encontrábamos por el inminente desalojo que nos había amenazado el ayuntamiento, pero desde luego tal y como están en las imágenes no ha estado en ningún momento. Vale, entonces, ¿cómo ha sido el trato con la policía? ¿Ha sido brusco o no, ha habido violencia? Por su parte, quiero decir, no ha habido violencia física como tal ni nada, pero sí que es cierto que las compañeras que estaban dentro han manifestado que estaban muy nerviosos, que estaban como siempre tratando de decir que somos superiores, no sé qué. Realmente nos planteamos un poco que si realmente la policía sabía que si la orden de desalojo es real o no, si la policía realmente sabe si esa orden existe o no. Estamos un poco en este limbo. No sabemos muy bien nada del tema legal. Lo único que sabemos es que a las 5:30 de la mañana han venido aquí 3 furgones de policía y 30 policías nacionales armados hasta los trancas y nos han echado de lo que ha sido nuestro hogar durante 12 años. Sí, por la ventana de la sala que nosotros llamamos la Bienve, que es donde nos juntamos normalmente todos de manera comunitaria, donde hacíamos nuestras asambleas. Pues bueno, han tirado el cristal, que bueno, por ejemplo, ahora que has dicho lo del cristal me ha venido a la cabeza la asociación APUDEPA, que es la Asociación Aragonesa de Protección del Patrimonio, ha estado publicando en redes que todo lo que están haciendo con las ventanas, que las están tapiando y eso, desde el punto de vista del patrimonio y de la defensa del patrimonio, pues bueno, no sé si realmente es ilegal, pero desde luego muy protección del patrimonio no es, o sea, también la policía no ha tenido ningún cuidado por el edificio. Quieren proteger un edificio, quieren reconvertirlo en un edificio, o realmente lo que querían era echarnos porque nos tienen miedo. Vale, entonces, ¿nos puedes contar cómo ha sido la resistencia estas semanas y cuál es el planteamiento a partir de ahora? Bueno, desde principios de enero se planteó intentar hablar, siempre ha sido una vía que nunca hemos dejado, un diálogo con el ayuntamiento, intentar sentarnos a hablar, por lo menos tener un diálogo, quiero decir, no llegar a acuerdos quizás, porque quiero decir, pues no sé, al final es el PP, igual no coincidimos en muchas o en la mayoría de cosas, pero el Buñuel ha nacido de un proyecto que se basa en hablar en unos foros y en unas asambleas. Queríamos intentar mantener ese diálogo con el ayuntamiento, cosa que no ha sucedido. Esa ha sido nuestra tónica. Y viendo la falta de realmente de intención del ayuntamiento de sentarse a hablar con nosotros, pues bueno, hemos planteado que siempre existía la posibilidad de que entraran, pues lo que ha pasado esta mañana, pero que entraran además con porra en mano y que nos detuvieran y que nos pegaran. Por suerte ha sido mucho más pacífico de lo que nos habíamos planteado. Entonces se había planteado que en ningún momento se dejara el edificio vacío para evitar que, por ejemplo, hoy a las 8 de la mañana llegáramos y viéramos, pues como lo estamos viendo ahora, que siempre se supiera, que siempre hubiera alguien, que siempre pudiéramos tener una información fiable 100% del centro. Y con respecto a esto ha habido pues mucha gente de Zaragoza, de Huesca. Hemos tenido ha habido gente incluso de Argentina que ha venido a dormir y se ha quedado a dormir resistiendo hasta las 8 de la mañana, durmiendo desde las 12. Y siempre ha habido luego, a partir de las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, se ha tenido la puerta del Buñuel abierta, se ha permitido a los estudiantes, que por ejemplo la Universidad de Zaragoza no ha abierto las salas ni las salas de estudio nocturnas y tiene un horario y unas plazas muy restringidas, se ha abierto el Buñuel para que los estudiantes de la universidad y de los institutos pudieran estudiar. Ha habido un apoyo realmente impresionante. Todos estos días se ha volcado para el lunes
que viene había planteado una asamblea, una actividad de consumo y de energía que estaba apoyada por el Ministerio de Fomento. O sea, no sé, quiero decir, todo esto al final era muy bonito. Realmente el Buñuel seguía con las ventanas tapiadas y con un aspecto de resistencia, había gente durmiendo, pero el Buñuel seguía siendo todo lo que era antes del desalojo. Que hayan venido a las 5 de la mañana sin mediar palabra, sin enseñarnos una orden, y que ahora estén 15 policías ahí parados así, sin hacer nada, pues bueno, es un poco triste, pero también con respecto a esto nosotras no perdemos la esperanza, seguimos creyendo en el diálogo, seguimos creyendo en que no todo está perdido, sigue abiertas las batallas judiciales, se sigue pudiendo intentar hablar por activa y por pasiva hasta que no nos veten en la entrada del ayuntamiento. Seguiremos yendo al ayuntamiento a decirle al señor Azcón que nos dé una explicación. Y bueno, pues se plantea eso. El sábado se plantea una manifestación a las 6 para intentar seguir resistiendo y volver a lanzar el mismo mensaje. Estamos aquí, no nos habéis echado del edificio, pero no nos habéis matado. Una compañera creo que era de Bielas y Manivela, de Biela y Tierra, no me acuerdo realmente, comentaba esta mañana una canción muy bonita que me acuerdo ahora, que era: podéis quemar el monte, pero la cepa volverá a rebrotar. Pues eso es lo que ha pasado. ¿Qué pierde el barrio del Gancho perdiendo el Buñuel, si lo va a perder? Y de verdaderamente, ¿qué se espera para el futuro? Bueno, en primer lugar yo quiero decir una cosa, no solo lo pierde el barrio del Gancho, lo pierde la ciudad, lo pierde España, lo pierde Aragón y lo pierde Europa y lo pierde todo el mundo, porque este proyecto es un proyecto pionero. Así ha sido y por eso hemos presentado el proyecto del Buñuel a la nueva Bauhaus, que veremos qué hace el señor Azcón si nos dan finalmente el premio. Veremos qué hace y qué pasa entonces. Pero partiendo de eso, ¿qué pierde? Pues pierde un espacio plural. Pierde un espacio donde no es un centro de mayores, por muy envejecido que esté una población, al final los jóvenes somos el futuro. Los mayores tienen hueco en todos lados, pero los jóvenes también tenemos que tenerlo. Y pierde un futuro donde muchos de nosotros, yo la primera, nos hemos desarrollado y hemos aprendido y hemos crecido, y pierde un espacio realmente de aprendizaje, que es lo que fue anteriormente un instituto. Ha perdido un espacio de aprendizaje. También, bueno, muchos comercios, si le preguntáis, por ejemplo, al de la papelería Aries de la esquina, seguramente os dirán que también han perdido un principio activo y unas grandes personas que realmente no han perdido. Lo que se ha perdido es el espacio, no se ha perdido esa gente ni nada. Pero muchos comercios han cerrado hoy en solidaridad por el desalojo. Han dicho, también nos habéis desalojado nosotras. Y no me acuerdo cuál era la siguiente pregunta. ¿Qué se espera para el futuro? ¿Qué se espera para ese futuro? Bueno, pues no lo sabemos. Quiero decir, la respuesta que ha habido, que hay hoy, toda esta gente, ¿cuántas personas habrá aquí? ¿500 personas? No lo sé. Convocando con, ¿cuánto? 5 o 6 horas de antelación. ¿Qué va a pasar el sábado, que tenemos 4 días? ¿Cuántas personas van a venir? No lo sabemos. Realmente, en un futuro utópico podemos plantear que realmente el señor Azcón se acabe sentando, que volvemos a tener una cesión. Si no les gustan las actuales, que sea una cesión con las párrafos o las palabras que ellos prefieran, pero que realmente el Buñuel se pueda recuperar. El barrio ha perdido un activo, la ciudad ha perdido solidaridad y han perdido un espacio muy importante. Y bueno, pues eso es realmente lo que se pasa. Espero que la próxima vez que nos veamos pueda ser esta entrevista desde el patio del Buñuel con mucha más gente y que sea pues un concierto, no sé, un ambiente mucho menos lúgubre y de lucha, y que sea un poco más festivo, porque la lucha se ha ganado finalmente. Muy bien, muchas gracias. ¿Quieres añadir algo más? Nada, que de verdad, por favor, chicos, si estáis viendo esto, no os creáis lo que digan los medios de comunicación normales, suelen mentir más que hablar, y por favor, venid a la calle, venid a apoyar el Buñuel, venid a las asambleas, venid a las concentraciones que hagamos y estáos atentos a redes. Recordamos que en todo este tiempo no se han sentado ahora en las mesas de seguimiento, que dicen que no hemos pagado los seguros y tantas otras cosas que hemos venido desmintiendo, desde el viernes pasado en el Pleno y en un montón de otras veces. Hoy es un día triste para todas nosotras, para el barrio y para toda la ciudad. El Buñuel no es solo un edificio, es un proyecto que no termina aquí y que tendremos que ver para dónde camina. El Buñuel no se rinde.